Hola, ¿qué tal? Soy Edison Brose, bienvenidos a mi podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no debe perder vigencia. Y ese tema es Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Toda la represión, la gran cantidad de personas que están protestando, al tiempo que el régimen actual está deteniéndolos, ya más de 2.000 y tantos de personas totalmente presas sin haber cometido ningún delito. También la censura que se está dando de cómo las redes sociales, donde las personas se comunican entre sí e incluso se comunican con sus familiares en el exterior, están siendo censuradas, les están dando de baja para que la gente no tenga cómo manifestarse. ¡Dile no a WhatsApp! ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! Eso es realmente un tema delicado que se traduce en violaciones de derechos humanos, entre otras. Te estarás preguntando cómo Venezuela llegó a ese punto. Déjame contarte. Todo inicia cuando Hugo Chávez llega al poder en el año 1999. Él gana las elecciones en 1998, se vendía como un candidato totalmente ajeno a la clase política de la época, denunciaba muchas cosas, tomó muchísimo apoyo porque se vendía como el antipolítico y cuando gana, él decide llevar adelante muchísimos cambios. Pero estos cambios no son precisamente los mejores. Por ejemplo, parte de lo que él hizo fue cambiar la Constitución para el año 1999. Es decir, recién estrenado, llega y se plantea cambios de la Constitución como aumentarse el término de su mandato a 6 años y permitirse la reelección, que posteriormente para el año 2009 ya no era solamente permitirse la reelección, sino tener una reelección indefinida, lo que ayudó a que consolidara su poder. Dentro de las acciones políticas que él llevó estuvo la nacionalización de industrias claves, fue aumentando los programas sociales, los subsidios para tener a la gente contenta y eso ayudó a aumentar su popularidad y además generó que Venezuela fuese totalmente dependiente del petróleo. Y algo muy notable de su gestión fue la concentración del poder, es decir, que no existía esa separación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Las decisiones las tomaba él. Cuando Hugo Chávez se enferma, designa a su sucesor, quien era su vicepresidente. ¿Quién? Nicolás Maduro, quien había tenido otros cargos dentro del gobierno, también conocido como dirigente sindical e incluso conductor de autobús. Maduro toma el poder para el año 2013 y su gobierno ha sido caracterizado por mucha manipulación electoral, violaciones a los derechos humanos y una serie de ineficiencias y acompañado a todo esto la caída del petróleo en el año 2014. Junto con esa caída del petróleo también se produjo una crisis muy aguda en términos económicos que hizo que la población no tuviera ni medicinas ni alimentos, que todo estuviese prácticamente escaseado dentro del país. Entre el año 2013 y el año 2021 la economía venezolana se contrajo en un 80%. Esto ha generado un colapso total en lo económico, en lo migratorio y para ponerlo en un ejemplo, no solamente hablamos de escasez, sino también hablamos de temas como, por ejemplo, la desnutrición crónica de niños. Se estima que el 30% de los niños menores de 5 años en Venezuela padecen de desnutrición crónica. Según la ONU, desde el año 2015, se estima que más de 7 millones de venezolanos se han visto forzados a emigrar, a buscar oportunidades en otros países. Imagínate que el salario mínimo es de 130 bolívares, que equivale a menos de $5. Debido a las violaciones de derechos humanos, muchos países han impuesto sanciones sobre Venezuela, incluyendo a los Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. El régimen chavista, que incluye también el régimen de Maduro, ha sido caracterizado por algunas cosas como el aumento excesivo del Estado, metiéndose en absolutamente todo, los servidores públicos que en vez de estar preparados para los distintos cargos, que muchas veces son cargos técnicos, son designados solamente políticamente, por lo cual tienen como resultado servicios pésimos. Algunas cosas en común que tiene el régimen socialista, desde el chavista hasta el de Maduro, es la intervención excesiva del Estado. El Estado quiere hacerse presente en absolutamente todo, controlar la vida de todo el mundo, injerencia en todos los órganos del Estado, todo lo que corresponde, por ejemplo, a los servicios públicos totalmente politizados. Es decir, que en vez de tener a las personas técnicas en las posiciones técnicas, agarran personas políticamente. Además de todo esto, se caracterizaron por expropiaciones, por estar cerrando empresas privadas, con lo cual obviamente eso espantó totalmente la inversión privada. Y ni hablar del desplome petrolero, que en un país como Venezuela, con tantos yacimientos de petróleo, la gente no tiene gasolina. Pero volvamos a la actualidad.
¿Por qué la gente está furiosa en la calle? Pues el 28 de julio las personas fueron a una votación masiva, donde participó cerca del 60% de toda la población venezolana. Y pues como era de esperarse, el régimen de Maduro decidió cantar victoria al final de la jornada diciendo que ellos habían ganado a pesar de no tener ninguna prueba. Con lo que ellos no contaban era con una oposición bastante organizada, muy estratégica, que en 24 horas hicieron públicas las actas. El 80% de las actas públicas para el mundo. Eso fue una estrategia totalmente brillante que incluso sienta precedentes interesantes para toda la región. Un paréntesis, algo que a mí me llamó la atención es el proceso de votación en Venezuela, que es un poco distinto al de Panamá. Ellos llegan al centro de votación y votan en una máquina. La máquina le imprime el voto, ese voto lo depositan en una urna y al final la máquina te imprime el resultado final, sin decir obviamente cómo vota cada persona, te imprime el resultado final, te imprime el acta y lo que hacen ellos es cotejar que el número de votos coincida con lo que la máquina está diciendo. Eso es un poco distinto a lo que se hace en Panamá, donde no existe tal máquina, simplemente las personas votan en papel. Lo que todo esto nos da a entender es que la oposición estaba preparada de manera estratégica para un régimen que no iba a reconocer los resultados. En fin, las elecciones estuvieron llenas de irregularidades, comenzando con que muchos observadores internacionales, incluso hasta expresidentes, no lo dejaban ir a Venezuela. El propio Centro Carter, que siempre está vigilante en todos los temas electorales, denunció que habían irregularidades. El régimen se adjudica el triunfo diciendo que ellos ganaron por encima del 50% de los votos, cuando claramente eso no es real, y ni siquiera publicaron las actas oficiales. Algo que llamó la atención es la unidad que tiene Venezuela en este momento. Áreas que tradicionalmente eran chavistas, es decir, que votaban con el régimen de Chávez y del de Maduro, se han volteado y ahora están pidiendo un cambio. Ya la gente está reacia, no quiere estar dependiendo de las migajas que le da el gobierno para manipularlos. La gente quiere libertad y se han unido y el triunfo fue apabullante a favor de la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado. ¿Cómo afecta toda esta crisis venezolana a Panamá y a los países de Latinoamérica? Bien, de múltiples maneras. Migraciones. Obviamente que si un país no está estable, va a generar éxodos masivos, es decir, muchísima gente migrando tratando de buscar oportunidades. Y vemos como, por ejemplo, en Panamá, cómo se encuentra el área del Darién, donde hay migraciones masivas de hasta 300.000 personas, 500.000 personas al año, donde un 66% son de Venezuela huyendo de todo este régimen. Economía. Los efectos pueden ser positivos o negativos. Positivos, ¿por qué? Porque muchos migrantes muchas veces llegan a un país a invertir, otros son especialistas en áreas que el país carece y por lo tanto generan mayor innovación, mientras que también está el aspecto negativo cuando muchos compiten por los mismos y pocos empleos disponibles, y si hablamos de migraciones no planificadas, eso significa que el país también debe destinar un presupuesto para lo que es la asistencia humanitaria, como hemos visto en muchos países que muchas veces se destina, por lo menos en el caso de Panamá, superior a $100 millones para atender casos de migraciones inusitadas. Seguridad. Así como hay personas que migran en busca de oportunidades y trabajan de manera honrada, decente, también hay otros que están asociados a actividades criminales, a delincuencia, a tráfico de personas, contrabando, entre otros. Es por eso que para Panamá y para toda la región es muy importante cómo le está yendo a Venezuela, porque cualquier inestabilidad dentro de ese país tiene consecuencias en cualquiera de nuestros países. Te estarás preguntando cuáles son las alternativas para salir de toda esta situación en Venezuela. Déjame mencionarte algunas. Una de esas, y que muchos comentan, es la intervención, es decir, una invasión. Sin embargo, esto no siempre tiene resultados totalmente ciertos. El futuro es bastante complejo. ¿Por qué? Porque internamente puede generar posiciones encontradas. Mucha gente puede estar a favor, otros en contra. Se puede generar luchas importantes donde habrá mucho derramamiento de sangre. Y además, los resultados son inciertos. Puede que hayan consecuencias no deseadas y el futuro no está totalmente garantizado. El asilo político. ¿Qué es el asilo político? Bueno, es una medida que se le ofrece a una persona para garantizarle su seguridad, su protección en un país extranjero. En este caso, países como Panamá han ofrecido a Nicolás Maduro ese asilo político. Sin embargo, esto tiene pros y contras. Uno de los pros es evitar, obviamente, un derramamiento de sangre, conflictos armados, migraciones masivas que podrían darse ante una posible invasión.
Pero también tiene contras. Uno de los contras es que pues, la imagen internacional del país podría verse como esta persona está protegiendo a un criminal, está dando impunidad a una persona que ha cometido violaciones de derechos humanos. También puede haber polarización en la opinión pública, protestas internas de gente que dicen nosotros no queremos a ese criminal en nuestro país. Y para que se genere un asilo tienen que haber condiciones de ambas partes. Por ejemplo, obviamente que una persona con todo el poder que tiene Maduro en Venezuela tendrá que pedir algunas cosas a cambio. Una de las más importantes, obviamente, es la no extradición para evitar ser juzgado por cualquiera de los delitos que haya cometido. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que a mí me surgiría es, ¿estamos hablando solamente de Maduro? ¿O estamos hablando de muchísima gente que rodea a ese régimen donde cuando cae uno caen todos? Mesas de negociación. Eso es sentar a todas las partes, al régimen, a la oposición, a la sociedad civil, a la comunidad internacional, en una misma mesa para tratar de generar esa transición pacífica. Eso ya se ha hecho anteriormente, por lo cual habrá mucho escepticismo de si va a servir o no va a servir. Un golpe de estado interno, que personas que forman parte del régimen decidan ponerse del lado de la gente y abandonar eso. ¿Es posible? ¿Quién sabe? Como has podido ver, hay ciertas alternativas, pero no existe un manual de cómo sacar al régimen actual de Venezuela del poder. Sin embargo, algo que sí nos debe quedar bastante claro es que al momento que estamos se ha logrado muchísimo. Tener la publicación de las actas no es un trabajo fácil, es un trabajo muy fuerte de mucha logística, de mucha organización. Tener a varios países sobre la mesa diciendo queremos que se publiquen las actas. Otros han reconocido el triunfo de Edmundo González. Hay protestas masivas dándose no solamente dentro de Venezuela, sino también a nivel internacional. Más de 300 ciudades recientemente salieron a manifestar. Visto todo esto, la cobertura mediática no debe bajar para seguir movilizando esa opinión pública y seguir haciendo la presión porque al régimen le falta menos. ¿Y ustedes qué creen que hace falta para llevar la verdadera democracia a Venezuela? Y con eso concluimos este episodio. Espero que te haya gustado y recuerda suscribirte, darle like y darle a las campanitas.